Amigos de su canal de costura moda.mx, bienvenidos una vez más a su espacio de costuras y descosturas. En esta ocasión vamos a realizar el proyecto de vestido básico para dama. Vamos a aplicar cierre invisible y cierre para vestido. Ambos tendrán vista, solo que en uno colocaremos la pieza completa con forro y en el otro únicamente una vista. Acompáñenos a revisar el procedimiento de confección de este vestido con sus dos variantes. Para la confección de este vestido vamos a elaborarlo en dos variantes. El primero es únicamente con vistas en la parte superior, dado que tiene escote y es un vestido sin mangas. No tiene ninguna aplicación tanto en cuello como en sisa. Lo veremos de dos maneras. Uno con la vista únicamente y la segunda variante con vista y forro. Entonces lo haremos de dos maneras diferentes. Procedemos a cortar sobre los márgenes de costura que previamente ya marcamos en nuestro molde. Es necesario, obviamente, identificar nuestro hilo de la tela y colocar por la parte de adentro el derecho de nuestra tela. Vamos a alfiletear cuidadosamente la pieza del centro con doblez de la tela en la parte izquierda, el cual nos indica nuestras claves y marcas. Para colocar la pieza de la espalda es necesario realizar un paso muy importante: alinear las líneas de cintura, valga la redundancia, de tal manera que coincida tanto la línea del delantero con la línea del trasero. De esta manera el tejido quedará uniforme. Si marcamos también la línea de cadera, también podemos recorrer y coincidir nuestras líneas de cadera. Una vez que ya realizamos este paso, vamos a proceder a cortar sobre los márgenes de costura que ya dimos previamente en nuestro trazo. Ya hemos cortado nuestra pieza delantera y nuestra pieza de espalda. Ahora es necesario cortar las vistas. En caso de que el diseño o el tipo de vestido que vayamos a elaborar lleve este tipo de acabado, vamos a cortar las vistas ya sea al hilo o, como en esta ocasión que ya no es posible acomodarla al hilo, lo estamos colocando atravesado, con la observación de que todas las vistas deben ser entreteladas y esta entretela forzosamente tendrá que colocarse al hilo de la tela. Una vez que ya cortamos nuestras piezas en la tela que vamos a ocupar para la parte exterior, la cual puede ser lisa o estampada, nuestras vistas también ya las tenemos cortadas con sus respectivas piezas de entretela. Para la entretela estamos ocupando tricot adherible. También pueden ocupar el que tengan a su alcance, pellón, lola, el que tengan a la mano para trabajar. Recuerden que en esta pandemia es necesario cuidarnos mucho. Entonces, ya que tenemos las piezas cortadas de tricot para nuestras vistas, vamos a fusionarlas. Recuerden que en espalda va separada, son dos piezas, y en delantera es doblez de tela en el centro, la cual vamos a fusionar en una sola pieza completa. Dado que este vestido en la parte superior tendrá vista, a partir de la vista hacia abajo lo podemos realizar de dos maneras diferentes. La primera es colocando únicamente las vistas entreteladas sin forro y podemos usar un medio fondo. Si deseamos una pieza completa, como en el segundo ejemplo que vamos a realizar, podemos cortar a partir de la vista hasta el largo total un forro en tela de algodón, de poliéster, de acetato o incluso de licra, de acuerdo al tipo de tela que estemos manejando. Para este lino podemos ocupar algodón, poliéster, incluso un forro magali, en caso de que no tengamos algún otro material de mejor calidad para trabajar. El siguiente paso es ¿hasta dónde vamos a cortar el forro? Puesto que en la parte superior tendremos las vistas, el forro lo cortaremos a partir de la vista hasta donde llega nuestro molde, sin contemplar el dobladillo. Entonces vamos a ubicar el corte que tenemos para las vistas y a partir de este hacia arriba vamos a dar el margen de costura que habitualmente damos. Puede ser 1 centímetro, 2 octavos o 3 octavos de pulgada. Y para la parte inferior, que es donde tenemos el dobladillo, vamos a cortar al filo de nuestro molde sin contemplar el dobladillo. El paso a seguir es similar al que realizamos en la blusa anterior. Vamos a marcar las pinzas en espalda y las vamos a coser.
las vamos a cerrar. Lo mismo realizamos en delantero. Vamos a cerrar las pinzas de cintura y las vamos a coser de la parte superior a la parte inferior, ambas, así como la pinza de costado que marcamos. La vamos a hilvanar y la vamos a coser, o la podemos meter directamente a la máquina. Previo a unir hombros y costado en el vestido, ya que cerramos pinzas y planchamos estas hacia los costados, en ambas piezas las pinzas se planchan hacia los costados, es necesario montar el cierre, el cual la altura determinada aproximada es del escote hasta la altura de la cadera, para que el vestido pueda entrar y cerrar fácilmente. Podemos colocarlo de dos maneras. Uno es el cierre de plástico o metal, si es posible también lo podemos hacer si nuestro diseño o figurín tiene este tipo de cierre, o un cierre invisible. Para la colocación del cierre de metal o de vestido de plástico normal, digámoslo así, es necesario comprarlo o realizar un remate o recorrer la grapa justo a la altura donde vamos a determinar el largo de cadera, que será donde llegará este cierre. Y para el cierre invisible, recordemos que es necesario comprarlo hasta 5 centímetros más largo, a donde vamos a determinar que llegará. Para las piezas del forro, vamos a marcar de igual manera por el revés las pinzas, las cuales vamos a cerrar, vamos a coserlas, y en la parte superior podemos apreciar que después de la curva donde tenemos definido el límite de nuestra vista, a partir de ahí dejamos el margen de costura, el cual nos va a permitir unir la pieza del forro con la pieza de la vista. Lo mismo realizamos con la pieza de la espalda y marcamos las pinzas. Ya marcadas, quedarán de la siguiente manera. Estas son las piezas del forro. Para las piezas de la vista, en espalda no lleva un acabado o una observación adicional. Sin embargo, en la vista delantera, la pinza de costado nos queda justo dentro de esta pieza. Tenemos la pinza de esta manera, la doblamos hacia arriba, aquí mismo en el papel, la cerramos en el papel y cortamos. Esto es, una vez que ya doblamos la pinza. Y ya queda nuestra vista delantera con la pieza de la pinza cerrada. Lo siguiente será entretelarlas. Para la colocación del cierre en vestido, la primera práctica la vamos a realizar con un cierre de plástico que podemos encontrar en cualquier mercería o papelería. Una vez que ya cosimos y planchamos las pinzas hacia los costados, que realizamos el marcado y el remate que nos va a permitir colocar o aplicar nuestro cierre, vamos a voltear por el derecho como lo hicimos en las prácticas anteriores. Vamos a colocar el cierre ubicando la grapa al final del remate que realizamos para delimitar el largo del mismo, y vamos a cubrir del lado izquierdo como del lado derecho a la mitad de donde llegan los dientes de este mismo cierre. Cubrimos el lado derecho, alfileteamos hasta llegar a la parte superior, cubriendo únicamente la mitad de nuestro cierre. Así como realizamos el lado derecho, vamos a cubrir la parte izquierda ligeramente encima de la pieza que acabamos de alfiletear. Vamos colocando los alfileres, cubrimos la pieza del cierre ligeramente encimando la parte derecha. Esto es porque cuando pasemos costura o hilvanemos, se puede recorrer ligeramente. Ya que lo tenemos alfileteado en su totalidad, podemos hilvanar o podemos directamente pasar la máquina. La costura la vamos a realizar a partir del cruce que tenemos como orillo para abrir nuestro cierre, el orillo de la tela, a 1 centímetro aproximadamente. Vamos a comenzar cosiendo por la parte izquierda todo el costado del cierre, y al llegar a la parte inferior donde encontramos la grapa, vamos a realizar una costura en ángulo recto hacia el otro extremo que nos va a permitir subir la costura por el lado opuesto nuevamente a 1 centímetro hasta llegar hasta la parte superior donde vamos a rematar. Para aplicar el cierre invisible, realizamos el mismo procedimiento que en las prácticas al inicio del ciclo escolar. El cierre ya lo marcamos para realizar una aplicación más precisa. Abrimos el cierre
y comenzamos a aplicarlo. Recuerden que es necesario coincidir las marcas en los lados opuestos para evitar que nos queden desfases o pliegues en algún punto. Continuamos con su aplicación directamente en la máquina. Ya que terminamos de fijar el cierre para vestido, nuevamente verificamos que esté habilitado. Ya tenemos la pieza del delantero preparada con las pinzas de cintura cerradas y planchadas hacia los laterales, así como las pinzas de costado las planchamos igual que la blusa hacia abajo. Vamos a encarar el derecho de la espalda con el derecho del delantero. Es un vestido sin mangas, entonces vamos a unir orillo con orillo, hombros con hombros, costados con costados, coincidimos sisa con sisa, costado con costado y unimos con costura recta a 1 centímetro, rematando al inicio y al final del hombro, así como en sisa, rematando al final del largo de nuestro vestido. Hacemos la misma operación en el extremo opuesto. Si colocamos en su defecto un cierre invisible, también verificamos que esté habilitado, abrimos e igual que en el caso anterior, encaramos derecho de espalda con derecho de delantero, previamente cosidas y planchadas nuestras pinzas de cintura y de costado, coincidiendo perfectamente toda la pieza desde sisa por todo el costado hasta llegar al final del vestido, rematando. La misma operación en el extremo contrario, hombro con hombro, recta y over a 1 centímetro y unimos costado. En el cierre de vestido únicamente vamos a aplicar una vista, la cual ya cortamos y entretelamos. Esta es la pieza delantera con las dos piezas de espalda. Unimos hombro con hombro, costado con costado, los cuales deben coincidir. Podemos pasar recta únicamente ya que las piezas están entreteladas y esto evita que se deshile. Es recomendable pasar over o zigzag en la parte inferior. La pieza para ensamblar queda de esta manera. Para el vestido con cierre invisible vamos a aplicar la misma vista, solo que vamos a agregar en la parte inferior una pieza de forro. La parte de la vista se une exactamente igual que la anterior, hombros con hombros, costado con costado, recta a 1 centímetro. A partir de la vista hacia abajo vamos a aplicar un forro, que puede ser de poliéster, de algodón o de acetato, depende del tipo de tela que estemos usando para el vestido. Esta pieza la vamos a unir de manera similar que al vestido. Vamos a cerrar las pinzas planchándolas hacia los costados y vamos a unir a 1 centímetro con recta y over. En su defecto podemos pasar zigzag igual en la parte del cruce. Una vez que ya tengamos las dos piezas armadas, abrimos la pieza totalmente de forro y la vamos a encarar derecho con la pieza de la vista. Tenemos nuestras piezas de esta manera. Coincidimos costura derecha con costura derecha, costura izquierda con costura izquierda, centro de la vista con centro del delantero y el resto lo distribuimos tanto a la izquierda como a la derecha, orillo con orillo. Hacia el otro extremo hacemos la misma operación. A partir del costado hacia el cruce realizamos la misma acción, orillo con orillo, y el resto lo vamos acomodando, lo embebemos de tal manera que no queden pliegues. Lo mismo hacemos con el extremo opuesto. Ya el fileteado nos quedará de la siguiente manera. Pasamos costura recta a 1 centímetro y over al filo. Por la parte del derecho, una vez ya cosido, quedará con la siguiente presentación. Tiene un acabado diferente, esto claro depende del tipo de vestido o para la ocasión, sobre todo el tipo de textil que estemos ocupando, es la presentación que tendrá el vestido. Una vez ya cosida la vista quedará con esta presentación. Para avanzar un poquito más y aprovechar la costura que vamos a realizar en la unión de la vista, podemos adelantar uniendo el centro de espalda, espacio que hayamos designado para el cierre desde la parte superior hasta la parte inferior donde corresponderá al dobladillo, sin olvidar que vamos a rematar a la altura donde fijamos el cierre. Incluso podemos terminar el dobladillo del forro
el cual vamos a realizar doblando 1 centímetro hacia adentro y nuevamente doblamos 1 centímetro hacia arriba por todo el ruedo de nuestro vestido, sin olvidar que las costuras se respetan en el sentido en el que se presentan. La costura del centro espalda tendrá que ir abierta, como lo hicimos en la pieza de la tela.